Nuestra siguiente forista es María Vargas Cárdenas. Ella es licenciada en Comunicación Social, mención Comunicación para el Desarrollo Científico. Es egresada de la Universidad de los Andes, núcleo Dr. Pedro Rincón Gutiérrez del Táchira. Actualmente es estudiante del tercer semestre de la quinta cohorte del posgrado en Periodismo Digital de la Universidad de los Andes, Táchira. Ha ejercido la profesión como periodista institucional con experiencia en radio y medios digitales. También como periodista en medios audiovisuales y periodista en medios digitales. Durante el año 2018 se desempeñó como jefe de prensa en medios alternativos y digitales dentro de una institución local. Su trabajo audiovisual está dedicado a revisar las expectativas y la situación de la aplicación de la vacuna anti-COVID a la ciudadanía tachirense. Situación y expectativas sobre la inmunización contra la COVID-19 en el estado Táchira. La hoja de ruta sobre la inmunización para detener la pandemia, indicada por la Organización Mundial de la Salud, precisa que debe prestarse principal atención a los entornos de transmisión comunitaria, dándole prioridad al personal sanitario expuesto a alto riesgo de contagio y a personas mayores que tengan o no enfermedades concomitantes. Es muy importante porque hay muchas personas que tienden a tener riesgos o factores de salud más perjudiciales que otros. En este caso, podríamos tomar en cuenta las personas que sufren de infecciones respiratorias frecuentes, son las más vulnerables. Las personas que tienen alguna patología como diabetes mellitus, como hipertensión arterial, son las más vulnerables a contraer el virus y en muchos casos a fallecer. En el caso de Venezuela, el Ejecutivo Nacional ordenó en primera instancia aplicar las primeras dosis de la vacuna que arribó al país al personal médico de mayor riesgo que trabaja en los centros de salud centinelas, dispuestos para la atención de los pacientes con afecciones causadas por el coronavirus. Así, el programa de inmunización emprendido para combatir la enfermedad COVID-19 ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 inició en el estado Táchira el pasado mes de febrero. Desde entonces, se han establecido grupos priorizados para recibir la vacuna. Se trata del personal médico y del personal docente que empezó a recibirla en marzo y que hasta el momento se está abordando por etapas. Inició con los hospitales Centinela, donde se vacunaron alrededor de 3.200 personas. Luego se siguió pues en la misma orden de personas que están al frente en primera línea, los educadores, incluyendo pues también a sus cocineras, que no, por el hecho de no ser educadores, formaron un rol muy importante en los momentos en que estuvimos en la frontera, en los pases, haciéndole la comida a más de 140.000 connacionales que ingresaron pues al país. Tanto el personal de salud como el personal docente ha recibido con aceptación y grandes expectativas la aplicación de la vacuna. Pues la experiencia es bastante agradable. ¿En qué sentido? Es la seguridad que tiene ya uno como integrante de una sociedad, como integrante del gremio educativo, en tener mayor tranquilidad para usted poderse desplazar en su función, porque eso le permite a uno tener mayor seguridad, primeramente pues agradecida con Dios y con las medidas que ha tomado el gobierno para brindar a estas personas que nos encontramos dando cada día sin ningún tipo de límite la atención al futuro de la patria, que son nuestros niños y niñas. Para nosotros es así, de esta manera, garantizar lo que tiene que ver con la educación del plan Cada Familia Una Escuela a todos los estudiantes que en este momento se encuentran en la educación a distancia. Y para nosotros poder finalizar el año escolar seguros, ya que pues nosotros atendemos representantes y a su vez pues esos representantes en los accionares de lo que tiene que ver con la acción pedagógica, cuando se visitan las instituciones, pues ellos al mismo tiempo están en contacto con sus hijos, entonces pues sería frenar un poco lo que tiene que ver la pandemia de esta manera y pues nos queda suministrarnos dentro de 21 días la otra segunda dosis. Es muy importante vacunarse. ¿Por qué? Porque
va a crear una especie de inmunidad. No quiere decir que si te vacunas no te vaya a dar el virus. Todos estamos dispuestos y propuestos a que nos dé el COVID-19. Algunos ya han recibido completa la inmunización, otros esperan que al cumplirse los 21 días les sea aplicada la segunda dosis. Pese a sentir mayor seguridad, reconocen que las medidas de prevención deben continuar, como cuando aún no habían sido vacunados. Hay que cuidarse, tomar las medidas que tienen que ver con unas recomendaciones que dan los médicos. Antes de colocarle la vacuna, dan una charla para que usted como integrante pues, de la sociedad conozca qué puede hacer y qué no debe hacer después de ser vacunado. No porque ya nosotros estemos vacunados debemos estar en la calle sin el tapaboca o obviando el protocolo de bioseguridad que nos han hecho bastante énfasis. Aún después de la aplicación de la vacuna, también hay que cuidarse, porque no quiere decir que estés vacunado, ya te vas a olvidar del tapaboca. No podemos, porque de igual forma va a haber contagios. Y es que según indica la Organización Mundial de la Salud, aún no existen pruebas de que la vacuna tenga algún efecto sobre la transmisión del virus. Es decir, todavía no está claro el grado en que las vacunas puedan proteger contra la infección y detener la transmisión del virus. La vacuna no quiere decir que no uses el tapaboca, la vacuna no quiere decir que no guardes distanciamiento, la vacuna es una medida pues que te crea inmunidad, pero tú sigues siendo riesgo igualmente aquel que no se ha vacunado. Entonces por eso el llamado es a la conciencia de toda la colectividad. Con vacuna o sin vacuna vamos a seguir todas las medidas de bioseguridad, los protocolos establecidos. Por ello, deben continuarse las intervenciones no farmacológicas, tales como la utilización de mascarillas, el distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos y demás medidas de prevención contra el SARS-CoV-2 en entornos específicos. A través de esta imagen interactiva les vamos a mostrar cuáles son las medidas de prevención que deben continuarse aún después de haber recibido las dosis de vacuna contra el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud y los científicos a nivel mundial aún no han podido determinar la efectividad de las vacunas contra la COVID-19 en relación a la cadena de contagio. Es por este motivo que se recomienda que aún las personas que hayan sido vacunadas continúen implementando las medidas de bioseguridad que se efectúan hasta el momento. Por ello, deben continuarse las intervenciones no farmacológicas, tales como la utilización de las mascarillas, el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos. En relación al uso de las mascarillas, es muy importante mantener la higiene. Por ello, se recomienda lavarse con frecuencia las manos, utilizando gel hidroalcohólico o, en su defecto, agua abundante y jabón. De esta manera podrás eliminar los gérmenes de las manos, incluidos los virus. Para colocarse la mascarilla es importante que esta, también conocida como nasobuco o tapabocas, deba cubrir en su totalidad la boca y la nariz. Solo de esta manera estará garantizando que su uso sea el adecuado. Se recomienda no tocarse con las manos la mascarilla cuando la lleves puesta. Esto debido a que las manos contaminadas pueden transportar el virus a ojos, nariz y boca, y de esta manera estos virus ingresen al organismo y te afecten con la enfermedad. El contacto de las manos con otras superficies es un factor potencial de contagio. De manera que es necesario mantener y desinfectar las superficies, mantenerlas limpias y desinfectarlas. Por ello se recomienda, en caso de haber tocado antes la mascarilla, también lavarse las manos con solución alcohólica o con agua y jabón. Recuerda además que las mascarillas no deben ser utilizadas por más de 4 horas. Y además, para retirarla, debes desatarla por detrás sin tocar el frente. Las mascarillas húmedas deben ser reemplazadas de inmediato. Esto debido a que resulta un riesgo usarlas humedecidas. Por ello debes desecharlas y cambiarlas tomando las respectivas precauciones higiénicas.
Las mascarillas desechables no deben ser reutilizadas. En el caso de las mascarillas de tela se pueden utilizar, pero en el momento en que deban ser cambiadas, deben ser lavadas de la manera adecuada para garantizar su máxima higiene. Al momento de terminar de usar una mascarilla, debe ser desechada de inmediato. Asimismo, en cuanto al distanciamiento social, bastante enfatizado por la Organización Mundial de la Salud, es importante mantener los 2 metros de distancia entre personas. Esta medida permite disminuir el riesgo de infección cuando otros individuos tosen, estornudan o hablan. La distancia a mantener en espacios interiores debe ser mayor. De hecho, se recomienda no frecuentar espacios cerrados ni lugares donde exista aglomeración de personas. En el caso de la limpieza de superficies, tal como lo hemos venido resaltando, es importante mantenerlas desinfectadas, sobre todo aquellas superficies de contacto frecuente, tales como la pantalla de los dispositivos móviles, la manilla de las puertas, las llaves y otras superficies que a diario se tocan. Lo más importante es mantener estas medidas de bioseguridad, aun cuando hayas sido vacunado. De esta manera estarás protegiendo al máximo a los tuyos y te estarás protegiendo a ti mismo. Recuerda que hasta el momento el lema es: la mejor vacuna es la prevención. Por otra parte, es necesario conocer qué recomendaciones deben seguir las personas inmediatamente después de recibir la vacuna. No consumir licor aproximadamente por 40 días, porque son 2 dosis con un intervalo de 21 días cada dosis. No deben de realizar esfuerzos físicos en las primeras 4 horas de haberse aplicado la vacuna, y al momento de la aplicación de la vacuna debe esperar el paciente aproximadamente de 20 a 30 minutos cerca del establecimiento de salud o cerca del establecimiento de inmunización, por si hace alguna reacción, esté el médico allí dispuesto a salir de esa reacción que tenga ese paciente. Por otra parte, la ciudadanía tachirense que aún no ha sido abordada y cuya fecha de inmunización resulta incierta, espera que la vacunación avance con rapidez para abarcar a toda la población y disminuir el impacto de la pandemia en la región. Bueno, yo creo que es importante vacunarnos porque bueno, es un virus que no vemos, un enemigo oculto, y debemos protegernos. Es importante vacunarnos, bueno, para que no se generen en algunos sectores focos de virus, pues, y se pueda propagar más. Es importante que nos vacunemos todos para estar protegidos, pues, y proteger a los nuestros. Deberían continuarse las medidas de bioseguridad, debemos cuidarnos. Sabemos que, bueno, pues ya hay un trabajo adelantado por parte de la Organización de la Salud, pero nosotros desde casa debemos tomar una nueva cultura de seguridad, pues. La vacuna sí, ojalá y llegue pronto, sea la rusa, sea la china, pero si no nos llegan las vacunas, pues lamentándolo mucho, pues la gente siente miedo, angustia, temor de salir a la calle, de ver que las cosas que están pasando a nivel mundial, no solamente es en Venezuela, sino es a nivel mundial, y eso afecta, porque causa ansiedad, desespero. Entonces, sería la mejor manera para prevenir. Asimismo, hay quienes consideran que deben priorizarse las personas más vulnerables en las zonas donde se han detectado las variantes P1 y P2 del coronavirus. Estamos en espera, y más que todo nosotros, los adultos mayores, ya que han vacunado a cierto grupo primordial, como es la primera oleada de vacunados, como la salud, la educación. Estamos de acuerdo con todo, pero ahorita pues sí yo veo un pequeño inconveniente con esta epidemia que hay, que casi todos los adultos mayores son los que han recibido más el impacto del P1 y el P2 brasileño. Creo yo que sea así, que debería de tomarse en cuenta para esos sitios esas vacunas, y nosotros pues seguiremos esperando y cuidándonos. Entonces es muy importante
que la población tome en cuenta este proceso de inmunización, que se lleve a cabo a la población en general para poder así crear un método de inmunización para la población, pero no quiere decir esto que se van a retirar el nasobuco de por vida. Esto pasará muchos días para poder realizar eso, y mi llamado a la población es a cuidarse. Hasta el momento, las autoridades sanitarias en la región no han fijado una fecha para inmunizar al resto de la población, o al menos para aplicar las respectivas dosis de la vacuna a las personas de la tercera edad y población más vulnerable al impacto del coronavirus.